Hola, mi nombre es Adrián Amaro, estudiante del Infodoso. Hoy el tema a tratar será las fuentes y su clasificación. Tenemos que las fuentes de información son documentos o entidades que proporcionan datos sobre un tema para investigaciones académicas, escolares o periodísticas, que pueden ser textos, videos, audios, fotografías o personas e instituciones que aportan mediante entrevistas o encuestas. Cabe destacar que no todas las fuentes son confiables y debido al acceso masivo a información desorganizada en Internet, es esencial identificar rigurosas para garantizar la calidad de los trabajos académicos, noticias o decisiones. Entre su clasificación tenemos la fuente primaria, que son las más cercanas al evento que se investiga, es decir, la menor cantidad posible de intermediarios. Por ejemplo, si se investiga un accidente automovilístico, las fuentes primarias son los testigos directos, es decir, quienes observaron el hecho. Tenemos la secundaria, que son las que se basan en las primarias y sintetizan, analizan, interpretan o evalúan. Por ejemplo, si se investiga un accidente, en resumen posterior de los testimonios, los testigos constituyen a una fuente secundaria. Si se investiga un evento histórico, las fuentes serían secundarias, aquellos libros que escribieron de tiempo después del suceso. Tenemos también la fuente terciaria, que son las que recopilan y comentan las fuentes primarias o secundarias, por lo tanto son lectura mixta de testimonio e interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de un accidente, una fuente terciaria sería el archivo policial completo en que se figuran fotos, testimonios e informes policiales. Bien, ahora vamos a hablar sobre las fuentes. La crítica. La crítica de la fuente es un estudio realizado para identificar fuentes humanas detrás de los textos bíblicos que surgió en el siglo XVIII con posibles influencias en los escritores bíblicos, como el Evangelio Q, entre explicar el material común entre Mateo y Lucas. Uso de las fuentes en el análisis y la síntesis histórica. El uso de estas fuentes en el análisis es esencial para construir una narrativa precisa y bien fundamentada sobre los eventos del pasado. Tenemos el análisis histórico, y en el proceso el uso de fuentes se centra en la crítica de evaluación, los documentos testimonios disponibles que se buscan para interpretar los datos y extraer la información relevante de las fuentes, que se divide en fuentes primarias y fuentes secundarias. Tenemos que los documentos originales, testimonios contemporáneos o los hechos, como cartas, tratados, discursos y diarios, permiten un acceso directo a la información y sirve para extender el contexto social, político y cultural. Pertenecen a las fuentes primarias. En las fuentes secundarias tenemos textos que interpretan o analizan eventos históricos basados en fuentes primarias, como libros de historia, artículos académicos y ensayos, que estas fuentes ofrecen una perspectiva más amplia, ya que combina diversas interpretaciones y análisis de los hechos. En el análisis histórico se evalúa la autenticidad y fiabilidad de la fuente, quién la escribió y con qué propósito. ¿Es imparcial o tiene sesgo? En el contexto histórico, ¿qué circunstancias rodean la creación de la fuente? Las perspectivas múltiples, comparar diversas fuentes para identificar discrepancias o confirmar datos. La síntesis histórica implica combinar la información obtenida del análisis de varias fuentes para crear una narrativa coherente. Estas se unen diversas perspectivas y datos. Los historiadores usan diferentes fuentes para construir una visión global de los hechos. Se identifican patrones o tendencias. Se busca entender cómo un evento encaja en el contexto más amplio de la historia. Se relacionan hechos con otros eventos, se
conectan los eventos históricos con otros sucesos previos o posteriores para comprender su impacto a largo plazo. La localización de identificación de fuentes históricas es un paso fundamental en cualquier investigación, que pueden ser fuentes primarias. Son documentos o objetos creados de la época que se estudia. También tenemos los documentos que son como actas de nacimiento, cartas, diarios, periódicos, leyes, decretos, etc. Tenemos los materiales, herramientas, armas, monedas, edificios, restos arqueológicos. Y tenemos los orales, que son testimonios de personas que vivieron los hechos. Herramientas para la investigación histórica. Tenemos los catálogos en línea, que muchas bibliotecas y archivos han digitalizado sus catálogos, lo que facilita la búsqueda de documentos desde cualquier lugar con conexión. Tenemos también las bases de datos, que existen datos especializados en historia que permiten acceder a una gran cantidad de información, y el Internet, que es una herramienta invaluable para la investigación histórica, pero es importante verificar la fiabilidad de la información encontrada. Muchas gracias, ha sido todo de mi parte.